Mi nombre es César Andrés García García. Presentaré los 3 primeros capítulos de mi tesis doctoral. Estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, República Bolivariana de Venezuela. Título de la tesis: Holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva sociológica en educación básica primaria. Autor: César Andrés García García. Tutora: doctora Kenny Moreno Rubio, julio del 2020. Holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva sociológica en educación básica primaria. Comprende el capítulo 1, el problema, la contextualización y formulación del objeto de estudio, de los cuales se obtienen los objetivos general específicos y los interrogantes en cuestión, además de la justificación e importancia de la investigación. El capítulo 2 se hace una mirada desde la investigación previa en su contexto histórico, teórico, nociológico y legal. En él se incluyen los fundamentos teóricos como la sociología de la convivencia escolar, las consideraciones teóricas de la violencia y la educación básica primaria en Colombia. Fundamentación nociológica hace referencia a las teorías que van dentro del campo de estudio, como es la teoría holística, la psicología transpersonal, teoría humanista, teoría cognitivo-conductual. Y por último, en este capítulo, las bases legales que permiten sustentar la investigación. En el capítulo 3 tenemos las consideraciones ontoepistemológicas metodológicas, es decir, las dimensiones epistemológicas, la dimensión ontológica, la dimensión axiológica, la dimensión metodológica y las etapas del método que se ha de utilizar, como lo es el etnográfico, informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información, la credibilidad de la investigación en cuanto a sus interrogantes, técnicas de análisis y procesamiento de información. Ahora bien, el capítulo 1 hablaremos del problema, la conceptualización y su formulación del objeto de estudio, en este caso la convivencia escolar. Para lo siguiente se tuvo en cuenta una serie de conceptos como son educación para el siglo XXI, dado por la UNESCO, en la holopraxis, quienes dan sus conceptos, los doctores Briceño Cañizales, Rivas, Lobo Moreno, Velázquez y Rosa y Hurtado. Dentro de este mismo problema buscamos algunas causas que conllevan a la convivencia escolar, como son la discriminación, el matoneo escolar o bullying, el maltrato verbal y psicológico, las relaciones interpersonales, entre otros. Tenemos también a Bertelli, Bonal, González, López y Mena, quien nos habla de los derechos que tienen los niños a nivel nacional e internacional y el respeto a la discriminación escolar, es decir, a que el niño no se sienta afectado por sus demás compañeros, donde el niño se hace un tratamiento negativo a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, sobre los cuales recae el prejuicio racial. En muchas partes está la discriminación escolar por el color. También tenemos a Chaos, que nos habla de la conducta agresiva, deliberada y repetitiva destinada a provocar molestia en el otro. Tenemos además del rey Ortega y Feria, Corozo, con el concepto de la convivencia. Entendida esta desde el punto de vista psicológico, la forma de reconocer que debe ser estimado y respetado ante cualquier persona o ante cualquier grupo que se encuentre, más en la vieja escuela. Tenemos también el concepto del Ministerio de Educación Nacional, MEN, lo que nos conlleva, después de haber hecho un recorrido por la convivencia, a denominar qué es la convivencia escolar, entendida como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren
entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse al logro de los objetivos. Ojo, el logro de los objetivos hace referencia a la parte académica, pero en especial a su desarrollo integral del educando. También Mocus nos da un ideal sobre la convivencia escolar, que es el ideal de la vida común entre las personas que forman parte de una comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes. Tenemos también la doctora Penalba y el doctor Ramírez con las relaciones interpersonales. Importantes desde este punto de vista porque cada sujeto defiende sus posiciones e ideas de una manera que no siempre coincidirán con las del resto, ya que actúan de acuerdo a sus valores y ejercen su derecho de expresarse libremente porque Colombia es un país libre de expresión. Eso sí, respetando hasta donde llega la libertad del otro. Tenemos a Ramírez, 2015, las relaciones fuera del aula. No solamente existen conflictos de violencia, maltrato dentro del aula, sino también fuera del aula. Recordemos que la institución educativa en sí es grande, en la cual existen otras dependencias. Tenemos a De León que nos habla de la escuela y la familia. Ninguna de las dos pueden estar desligadas. Es decir, que cada uno tome su rumbo, eduque al niño por un lado, la familia, y el colegio o la escuela eduque al niño por otro. No. Recordemos que el primer hogar es la familia y el segundo hogar es la escuela. Luego tenemos a Cuevas que nos habla de la escuela del siglo XXI. Nos da a conocer que la escuela afronta diariamente dificultades, especialmente en la convivencia escolar, donde se enfrentan día a día a fenómenos nuevos, preocupantes a la convivencia social, como es el acoso escolar, la violencia entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente, la crisis de valores de la posmodernidad y el choque de culturas juveniles y culturas dominantes. Los interrogantes que nacen de aquí son: ¿cuáles son las formas de convivencias que subyacen en actividades curriculares y extracurriculares en básica primaria como entorno del desarrollo personal y social? ¿Qué fundamentos epistemológicos de la violencia escolar se derivan desde la construcción sociocultural de los valores universales desde la familia y la escuela? ¿Cuáles elementos contextuales, legales y organizativos regulan la convivencia escolar en la institución educativa objeto de estudio? Y el último interrogante: ¿de qué manera se puede teorizar sobre la holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva sociológica en educación básica primaria? Bueno, los objetivos. El objetivo general es generar un constructo teórico sobre la holopraxis de la convivencia escolar desde las perspectivas sociológicas en educación básica primaria. Los específicos son identificar las formas de convivencia que subyacen en actividades curriculares y extracurriculares en básica primaria como entorno de desarrollo personal y social, caracterizar los fundamentos epistemológicos de la violencia escolar desde la construcción sociocultural de los valores universales desde la familia y la escuela, develar los elementos contextuales, legales y organizativos que regulan la convivencia escolar en la institución educativa objeto de estudio y por último teorizar sobre la holopraxis en la convivencia escolar desde la perspectiva sociológica en educación básica primaria. Pasamos ahora a la justificación e importancia de la investigación. La justificación de la tesis doctoral o investigación educativa pasa y se centra principalmente en el objeto de estudio, que es la convivencia escolar, en el sujeto, que son los discentes o educandos, y el contexto donde se desarrolla.
¿Con qué importancia tenemos que actuar? Ante todo, para poder lograr establecer criterios que permitan al niño convivir haciendo una aplicación de sus valores, de su medio, a través de la holística, donde comparte con el otro, a través de su práctica, para así poder tener una sana convivencia. Además, esta investigación forma parte del Núcleo de Investigación Educación en Movimiento NIEMO de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la línea de Cultura, Educación y Desarrollo Infantil, que accede a través de los objetivos mencionados y para interactuar el educando en un contexto donde se fomente la holopraxis a través de la sociología, en especial el respeto y la tolerancia por el otro, para una sana convivencia escolar en las instituciones educativas de educación básica primaria, quedando esta abierta a nuevas y posibles investigaciones. Pasemos ahora al capítulo 2. Una mirada desde la investigación previa en su contexto histórico, teórico, nociológico y legal. En este capítulo se presentan los cimientos generales para elaborar el constructo teórico como aporte del proceso investigativo, teniendo en cuenta su contexto histórico, es decir, algunas tesis doctorales o estudios de tesis doctorales que también implementaron en el objeto de estudio de la convivencia escolar. Entre ellos tenemos a Goyas, Ramírez y Herrera como bases teóricas a nivel internacional. Goyas plantea en su título las prácticas sociales que caracterizan la convivencia cotidiana de la escuela primaria pública. Ramírez hizo un estudio en diferentes países entre Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Puerto Rico y República Dominicana, titulado Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria, un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil. Herrera y su título es Proceso convivencial y mediación escolar inclusiva en los estudiantes de nivel de educación básica primaria. En esta investigación, su objetivo fue develar los procesos convivenciales que se generan a partir de la mediación inclusiva y su incidencia en la creación de un ambiente escolar pacífico. Por último, tenemos a Trujillo, quien hace su estudio en Colombia, titulado Convivencia escolar y valores en estudiantes de grado octavo y noveno de la institución educativa Policarpo Salabarrieta del municipio de Quimbaya, Quindío. Como vemos, todos tienen una estrecha relación en convivencia, resolución de conflictos, en valores, que es la parte sociológica, y la interacción del educando dentro de la convivencia escolar, llevado así o finalizado como la holopraxis. Tenemos ahora los fundamentos teóricos. Dentro de estos fundamentos teóricos está lo que es la convivencia, que como ya habíamos dicho, es la forma de interactuar, de interrelacionarse el ser humano en un ambiente social, no más. Luego tenemos la axiología de la convivencia escolar. ¿Qué tan importante es los valores dentro de la convivencia escolar? Esto planteamiento nos lo hace la doctora Penalba en su tesis doctoral. Ahora continuamos con las consideraciones teóricas de la violencia. Para esto utilizamos el concepto que emite la Organización Mundial de la Salud y de Castro. Violencia es el uso intencional de la fuerza poderosa que tiene el ser humano de agredirse o amenazarse a sí mismo y igualmente amenazar al otro. También tenemos a López con la palabra no violencia separada, no violencia, no presente, es decir, aquí no se presenta violencia, pero se hace un estado pasivo de boicot, de resistencia, de no cooperación, de desobediencia. ¿Con qué finalidad? De lograr algo que se desea, pero a través de
una fuerza que se haga entre varias personas para adquirir algo, para pedir algo que sea para bien común. Tenemos el otro caso de Mahatma Gandhi citado por Delgado, no violencia, es decir, una palabra completa pegada, no violencia. Consiste en amar en amar primero y ante todo a las personas que nos odian, para ganar en ellos un campo, un espacio y poder ser más certero en el momento de convivir. Además tenemos el concepto de educación primaria en Colombia, desde la Ley General de Educación y el Departamento Nacional de Estadística DAN. Nos habla que consta de 5 grados, van de primero a quinto de primaria, la edad normal es entre 6 a 10 años, no puede ser inferior a 6 años que el niño ingrese a ser primero, ni tampoco superior a 7 años. Pero hay niños con estas edades básicamente, pero hay otros con extra edad, los cuales se hacen otro direccionamiento donde los niños pueden cursar su básica primaria de manera acelerada. Se forma en lo académico también, pero en especial en el ser integral, donde sean conscientes los valores, la convivencia entre ellos y se ponga en práctica todo lo que conlleve a un niño en su formación integral para interrelacionarse con los demás. Luego tenemos la fundamentación gnoseológica. Es un punto clave donde el investigador que construye una tesis doctoral debe situar el conocimiento en una red de diversos pensamientos existentes del problema que se estudia en relación al sujeto y el objeto de estudio. De manera general y abstracto, ante la presente investigación tenemos la teoría holística, citado Smoot por Briceño, Canizales, Benito Lobo, Moreno, Velázquez y Rosa, desde su libro Smoot, Holismo y Evolución, nos permite que la práctica del todo, desarrollada en un contexto, es el caso de la investigación, es decir, el contexto en que estamos haciendo la investigación es educativo o escolar. Tenemos la psicología transpersonal por González. ¿En qué consiste? En quitar esa máscara de la parte escondida de todo ser humano, es decir, lo que constantemente no exteriorizamos, pero en un momento dado sale a flote y causa choque en el entorno en que nos encontremos. Tenemos la teoría humanística. Mazadiego nos afirma que el ser debe experimentar vivencias, especialmente sus emociones, conocerse a sí mismo y expresar sus valores. En relación a Mazadiego tenemos otros autores que también nos hace el aporte de su teoría humanista. Carlos Rogers, Gordon Halpern, Abraham Maslow, Erich Fromm y Kirschenbaum. Con relación a Mazadiego simplemente se agrega que el ser humano en su día a día está abierto a nuevas experiencias. Por último, en el capítulo 2 tenemos las bases legales. Dentro de estas bases legales que nos habla acerca de la convivencia escolar, de la educación básica primaria, de garantizar los cuidados del menor, tenemos la Constitución Política de Colombia del 91 con sus derechos fundamentales de los niños, la Ley General de Educación que garantiza la educación a todo menor, la Ley 1620 del 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En esta ley
Se crean a nivel nacional los comités de convivencia escolar dentro de cada institución y en las secretarías de educación se crea un comité de convivencia escolar a nivel municipal o departamental. Tenemos también la Ley 12 de 1991 en el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño y el Plan Nacional Decenal de Educación del 2016-2026 que incluye la convivencia tanto social como escolar. Ahora finalizamos con el capítulo 3, consideraciones ontoepistemológicas metodológicas. Este capítulo se debe tener presente la metodología a aplicarse dentro de la investigación, que sea la correcta, la adecuada, teniendo en cuenta su método, informantes claves, la recolección de los datos, la veracidad y la triangulación de los mismos. Nos exige trazar un plan acorde y adecuado del trabajo metodológico que se emplee. Para tal capítulo se tuvo en cuenta el concepto del método científico desde Uga Fermín y Gallastegui Rojas, quienes dan su concepto que el método científico es el procedimiento que se aplica en las ciencias de manera ordenada siguiendo unos pasos para que cumplan una verificación y una replicación de lo que se está investigando. Tenemos la dimensión epistemológica desde el doctor Padrón, citado por Torres y Lamenta. Cuando hablamos de epistemología, es de tener claro que estudia el conocimiento en general desde un punto de vista filosófico, pasando por una catarsis individual asociada a un proceso de reflexión libre que trata de interpretar esa realidad. Es decir, es la forma en que interpreta el investigador el objeto de estudio que se está investigando. Continuamos con la dimensión ontológica. En la dimensión ontológica tenemos a Maki, que nos hace referencia a las categorías subjetivas, es decir, aquellas categorías que podemos encontrar dentro de la convivencia escolar y de las cuales vamos a hacer una inferencia subjetiva con la finalidad de dar una orientación adecuada al proceso de investigación. También tenemos dentro de este mismo punto a John Searle citado por Posada, que nos menciona acerca de la ontología subjetiva. Ahora seguimos con la dimensión axiológica. ¿Quiénes nos exponen estos puntos? Ramos, González y Villegas. Ramos en la parte de valores, y es decir, que se deben de definir valores que permitan una sana convivencia escolar. González Villegas nos hace en su investigación social que todo ser humano debe manejar unos valores dentro de un contexto social. Tenemos la dimensión metodológica, donde el doctor Ugas y Kuhn nos habla acerca del paradigma. Recordemos que un paradigma es fundamentalmente un grupo de reglas y normas, un estilo de cómo debe practicarse la ciencia. El paradigma actúa como un lente focalizador hacia una comunidad, ¿sí?, de manera científica acerca de sus problemas y el conjunto de métodos que se aplican con intensidad. Bueno, tenemos también Martínez Miguel, quien nos da claridad acerca del paradigma a aplicarse, a utilizarse, o la misma investigación cualitativa, ¿sí?, denominada pospositivista interpretativista. Esta investigación es de tener claro que se hace una observancia como si fuera percibida por el ojo de alguien, de Dios especialmente, y además implica una inserción del observado en un marco referencial o fondo constituido por nuestro interés, valores, actitudes y creencias que es el que le daría el sentido que tiene para nosotros.
En la parte cualitativa es de tener claro identificar la naturaleza, la profundidad de las realidades, la estructura, la dinámica, aquella que da razón plena del comportamiento y manifestaciones, especialmente del ser humano. Continuando con Trujillo, citado por Trujillo, Naranjo, Lomas y Merlo, nos hace referencia a la investigación cualitativa donde se dice que se debe hacer una descripción detallada del observable. Igualmente, Miguel Martínez nos propone el método etnográfico, que consiste en realizar un estudio del estilo de vida, es decir, de las cualidades de un grupo de personas, o un grupo lingüístico, una región o comunidad. Para el caso de la investigación presente ese grupo de personas es la escuela o el contexto escolar. Además, las etapas del método etnográfico, como lo expresa Rincón, citado por Sandy Estaban, el proceso de investigación etnográfico tiene a seguir un modelo cíclico en forma de espiral en que los objetivos e instrumentos se pueden volver a definir en cada ciclo de la misma, lo que implica la constante realimentación del proceso investigativo por parte del etnógrafo. De Tesano Diseño nos habla del diseño del método etnográfico en 4 puntos esenciales, como es el campo temático, es decir, la construcción del objeto de estudio, en este caso la convivencia escolar, el contexto de concurrencia, es decir, delimita el lugar de la investigación, es decir, la escuela. El trabajo de campo, es decir, la observación participante, entrevistas a profundidad, teniendo presente que estas entrevistas a profundidad se realiza, son las técnicas e instrumentos de recolección que se van a tener presente en la información. Martínez nos habla más de la observación directa y el cuaderno de notas también, donde se haga diariamente este registro. La entrevista en profundidad parte de la subjetividad para obtener información relevante. Se entra a un diálogo más profundo con el entrevistado. Y por último, en estos 4 tenemos el diseño, que es la construcción teórica, es decir, el constructo que se va a dejar como evidencia del proceso investigativo. Ahora continuamos con el contexto de la investigación. El escenario es el lugar donde se desarrolla. En el caso de la tesis doctoral, Institución Educativa Gilberto Echeverry Mejía, Cabeceras, ubicada en la vereda Cabeceras del corregimiento sur de Llano Grande, del municipio de Río Negro, departamento de Antioquia, Colombia. Es oficial del Estado, mixta, y ofrece servicios educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y medio vocacional. Cuenta con 2 jornadas, con 725 estudiantes aproximadamente, de estrato 1, 2 y 3, su economía basada en la mayordomía y la floricultura. La población de la vereda es flotante debido a la actividad económica. Existen 26 docentes, una coordinadora, una rectora. De igual forma, la población observada son 225 educandos de educación básica primaria, cuyas edades oscilan entre los 6 y 15 años de edad. El modelo que implementa la institución es un modelo socialista desarrollista. Su objetivo principal es la filosofía de la no violencia y de los valores para la sana convivencia. Los informantes clave, teniendo en cuenta a Martínez Miguel, son las personas con conocimientos especiales y de buena capacidad de información que orientarán la investigación. También tenemos la credibilidad de la investigación. Definir los medios a utilizar para que la información tenga una validez. Dentro de estos medios tenemos lo que es la observación, el cuaderno de notas
la entrevista en profundidad que fue explicada anteriormente. También la validez desde Strauss y Corbin, basados en la teoría fundamentada, que consiste en la construcción de teorías. Asimismo, Gleiser y Strauss y Martínez Miguel proponen que para la realización de esta investigación se lleve a cabo el método comparativo constante, el cual hace una revisión, como su nombre lo dice, exhaustiva de lo investigado, en especial en el objeto de estudio que es la convivencia escolar. Espero que los aportes dados desde la tesis doctoral Holopraxis de la convivencia escolar desde la perspectiva sociológica de la educación básica primaria sea un aporte para muchas otras personas que realicen investigaciones generadas en el objeto de estudio o en la convivencia escolar y la sociología y la holopraxis. Muchas gracias.